Buenos días, maestra. Somos el grupo 7 y el día de hoy vamos a hablarle acerca de la reforma agraria en la época del Perú y por qué estamos en contra de esta. Mi nombre es Bruno Kuroki y empezaré con la exposición. Una de las etapas más polémicas de nuestro país fue la del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Es en esta etapa donde se sitúa el gobierno de Juan Velasco Alvarado, un gobierno caracterizado por su autoritarismo, nacionalismo y sobre todo su enfoque de gobierno en torno a las clases bajas. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue el de la reforma agraria, la cual originalmente se propuso como una estrategia para promover la igualdad y la justicia social a favor del campesinado. Sin embargo, muchos expertos insisten en que sus beneficios no se pueden comparar con las nefastas consecuencias que provocó. En base a esto, las personas han generado una polémica a fin de definir si realmente fue beneficiosa la reforma agraria o si no lo fue. En alusión a ello surge la siguiente cuestión. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? En este sentido, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para nuestro país. A continuación, en los siguientes párrafos, expondremos de manera detallada los argumentos que respalden nuestra postura. Yo soy Jerónimo José Miguel Suárez Díaz. Iniciando con nuestros argumentos, nosotros consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa tanto desde un punto de vista político, económico y social, ya que ésta limitó el desarrollo económico y solamente extendió la pobreza rural. Por un lado, la reforma agraria hizo que el campesinado se concentrara única y exclusivamente en la agricultura, estancando de esta manera otras actividades económicas. Al recibir sus nuevas tierras, el campesinado se dedicó únicamente a su producción, a la agricultura. Esto trajo como consecuencia un aumento en el uso de mano de obra familiar no remunerada, la reducción de las migraciones que se tradujo en un impacto negativo en la acumulación de capital humano referente a pobladores rurales en otras zonas similares que hubieran requerido su desplazamiento espacial. Todo esto, al final, generó un estancamiento en otras actividades económicas alrededor del país. Esto por la falta de mano de obra. Por otro lado, la reforma agraria únicamente agravó la situación de pobreza del campesinado. Dado que se dedicaron única y exclusivamente a actividades agrícolas, muchas personas se vieron en la necesidad de quedarse en zonas rurales, de esta forma viendo limitada su capacidad de tener mejores oportunidades económicas en las zonas urbanas. No solamente esto, sino que además de ver sus oportunidades limitadas, la que tomaron estaba condenada al fracaso, dado que el presidente Velasco Alvarado decidió que el campesino tenía que ayudar a los pobres de la ciudad, al proletariado. Por ende, los obligó a vender sus productos a un precio bajísimo. Esto al final arruinó la economía del campo y extendió la pobreza rural. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos decir que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que estancó otras actividades económicas y generó más pobreza. Soy Brian Fabián Cruz Anchante. Continuando con la exposición. En segundo lugar, consideramos que no fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social, ya que hizo que el campesinado fuera incapaz de trabajar e invertir correctamente en sus tierras, estancando su potencial productor. Por un lado, la división de la tierra para la realización de trabajos era un problema fundamental. Aunque la reforma tenía como objetivo fortalecer las comunidades rurales, las parcelas en las que los campesinos se repartieron las tierras a menudo se volvían tan pequeñas que ya no eran económicas para la agricultura comercial. La fragmentación llevó a una producción de subsistencia y a la incapacidad de aprovechar las economías de escala. Por otro lado, la falta de claridad en cuanto a la propiedad de la tierra jugó un papel importante en la ineficiencia. Al no haber un propietario determinado, se creó incertidumbre en la inversión y gestión de la tierra a largo plazo, ya que no había títulos de propiedad claros ni disputados sobre la propiedad. Los agricultores no podían utilizar sus tierras como garantía para obtener préstamos, y a menudo se mostraban reacios a realizar grandes inversiones en sus tierras,
debido a la falta de seguridad de sus títulos. Por todo lo expuesto, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que limitó la propia labor del campesinado en la agricultura. Esto debido a una planeación deficiente. En tercer lugar, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, ya que limitó el desarrollo humano del campesinado y generó más separación social. Por un lado, la reforma agraria propició la limitación del acceso a la educación de los menores, ya que la propia reforma agraria incentivó el empleo de mano de obra familiar, dándose el empleo de la mano de obra de los menores. Esto ante la necesidad de mayor cantidad de trabajadores para el campo y la incapacidad del campesinado para poder contratar. ¿Cómo se tradujo todo esto? Pues muchos niños y adolescentes no pudieron ir a estudiar, dado que tenían que ayudar en el campo a su familia. Todo esto llevando a que el desarrollo humano del campesinado se viera limitado y esto afectando por generaciones. Por otro lado, la reforma agraria solamente generó mayor separación social debido al intercambio desigual entre el campo y la ciudad. Dado que el plan del presidente Velasco Alvarado era que el campesinado ayudara al proletariado con productos más baratos, esto terminó arruinando la economía del campo. Y los que más resintieron esto fueron el campesinado, los cuales se vieron sumamente resentidos por este intercambio desigual y lo que este provocaba. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos decir que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que limitó el desarrollo humano y solamente generó mayor fragmentación social en el país. Soy Manuel Guzmán Uriol y a continuación les diré la conclusión. En conclusión, la reforma agraria aplicada en el Perú por Velasco Alvarado no llegó a ser eficaz, tanto de un punto de vista político, social y económico, debido a que tuvo un gran impacto con un estancamiento del desarrollo económico y extendiendo la pobreza rural. Asimismo, hubo una incertidumbre debido a las malas administraciones del plan de reforma agraria y las limitaciones del campesinado al rubro de la agricultura, trayendo consigo una fragmentación tanto entre el campo de la ciudad y el campo. Es por ello que el plan llevado a cabo por Velasco fue deficiente en su desarrollo, perjudicando tanto al campesinado, que supuestamente iba a ser beneficiado por parte de esta reforma. Pero la igualdad no perduró, el retroceso que tuvo esta fue enorme, confirmando el fracaso de Velasco. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. La aplicación de las políticas tan grandes y ambiciosas es un proceso complicado que requiere mucha planificación. Por ello es importante que no nos dejemos llevar por promesas de grandes cambios que apelan al populismo, sin cuestionar el cómo éstas podrán realizarse o las consecuencias que podrían traer. Gracias.